Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 4, donde vamos a titular características y propiedades de la materia. En realidad, vamos a analizar en este caso los estados de la materia, como ustedes saben. Se tienen los tres estados más conocidos: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿no? A pesar de que existe también un otro estado que es el plasma, pero el plasma se lo encuentra en este caso en el Sol y en las estrellas, ¿no? Pero los más conocidos, les repito, acerca de la materia, los estados de la materia, es el sólido, el líquido y el gaseoso. Y vamos a ver sus principales características y propiedades precisamente. Bien, empezamos con el estado sólido. El estado sólido de la materia, acá les indico de que no pueden comprimirse, ¿no? Hablando en este caso más que todo de sus moléculas. Ahora, sus fuerzas intermoleculares son de atracción, o sea, las moléculas en el estado sólido predomina, en este caso, indicamos las fuerzas más que todo de atracción, ¿no es cierto? Además, tienen forma y volumen propio, ¿no? Por ejemplo, acá en dos ejemplos que podemos aclarar, ¿no es cierto? En primer lugar, para el cilindro y para la esfera, ¿no? En el cilindro sabemos que el volumen está definido mediante la fórmula, el pi radio al cuadrado multiplicado en este caso por la altura. Por lo tanto, tiene su propio volumen, en este caso el cilindro. También en forma similar, en este caso la esfera, ¿no? Su volumen está definido con la fórmula de 4/3 pi radio al cubo, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se definen los volúmenes de estos dos cuerpos, por decir, ¿no? Obviamente sólidos, ¿no es cierto? Y también podríamos dar otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, podría ser para una pirámide, podría ser en este caso para un cubo, etcétera, ¿no? Hablando de cuerpos. Ahora bien, si hablamos de la materia, ¿no es cierto? Sabemos que estas están conformadas por partículas, las partículas están conformadas por moléculas y las moléculas están conformadas por átomos, ¿no es cierto? Pero además, acá les indico de que tienen estructura cristalina de formas geométricas, hablando del estado sólido de la materia. Por ejemplo, en la sal común podemos en este caso identificar con la forma de un cubo, ¿no? O sea, cúbico, ¿no es cierto? Donde la fórmula sabemos está dado con sodio y cloro, hablando del cloruro de sodio. Ahora también con un hexágono podemos en este caso identificar al cuarzo, ¿no es cierto? Les repito, en este caso hablando de su estructura cristalina, ¿no es cierto? En este caso deseamos de que el cuarzo tiene una forma hexagonal, ¿no es cierto? Y también acá podemos definir directamente con esta fórmula, ¿no? Hablando de este cuerpo, o sea, del óxido de silicio. Y así otros elementos más, ¿no es cierto? Podemos ir tomando en cuenta. Pero para que vayamos dándonos o vayamos formándonos una idea, ¿no es cierto?, de cómo están conformadas precisamente estas estructuras cristalinas, ¿no? De ciertos elementos en estado sólido. Ahora bien, ¿qué pasa en el estado líquido? En el estado líquido decimos de que adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Además, sus moléculas son incompresibles, ¿no? Y las fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión, en este caso, están igualadas, ¿no es cierto? Hablando del estado líquido. Después de que en este caso va a adquirir, tal como acá les indico inicialmente, la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo,
Si una taza tiene esta forma, ¿no es cierto? El recipiente, o más bien el líquido que vamos a vaciar, obviamente se va a ver de este volumen, ¿no? Con este volumen. Al igual en esta otra taza, si es que echamos un cierto líquido, ¿no es cierto? También el volumen se va a ver de esta otra forma, ¿no? O sea que depende mucho del recipiente que lo contiene, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades fundamentales, en este caso, del estado líquido? En primer lugar, podemos tomar en cuenta la viscosidad, ¿no? ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia a fluir precisamente del líquido, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos el dibujo de una tubería, podemos darnos cuenta, donde esta tubería es de un diámetro D, ¿no? Y si esta porción de líquido, fíjense bien, a esta porción de líquido más bien, ejercemos una fuerza en la parte superior y vamos a ver de qué va a adoptar esta forma, ¿no? ¿No es cierto? Debido a la viscosidad. Esto lo cual quiere decir de que esta viscosidad es como una resistencia, en este caso que se ejerce en las paredes precisamente del mismo tubo, ¿no es cierto? Sobre el líquido que está fluyendo. Obviamente esta viscosidad, en este caso, va a ser mayor, ¿no? Cuanto sea mayor esta viscosidad, obviamente este líquido va a fluir más lentamente, ¿no es cierto? Y también esta viscosidad en los líquidos también disminuye con la temperatura, ¿no? Si acá le agregamos una cierta temperatura, ¿no?, a esta porción de materia, y seguramente va a fluir también con algo más de rapidez, ¿no es cierto? Y si va a fluir con más rapidez, diremos entonces la viscosidad, en este caso, disminuye, ¿no es cierto? Pues en otras palabras, hablando acerca de esta propiedad del estado líquido, podemos agregar también diciendo que, a ver, indicar en este caso de que cuanto mayor es la viscosidad, diremos, cuanto mayor, decimos, cuanto mayor indicamos es la viscosidad, ¿no es cierto? La viscosidad indicaremos, más lentamente fluye el líquido. Más lentamente indicaremos fluye, diremos el líquido, ¿no? Pero además, si hablamos en este caso de la viscosidad, la viscosidad disminuye, indicaremos, la viscosidad, diremos en este caso, disminuye, indicaremos, a ver, con el aumento de temperatura, con el aumento, diremos, de temperatura. Entonces, este es un aspecto importante también para analizar la viscosidad de un cierto líquido, que va fluyendo, en este caso, por un cierto conducto o por una tubería, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Y es una propiedad importante dentro de los líquidos. Ahora bien, otra propiedad también que se toma en cuenta en los líquidos, voy a colocar como subtítulo, es la cohesión. A ver, ¿qué es la cohesión? Definiendo siempre de manera puntual. Decimos, es una fuerza de atracción, indicaremos, es una fuerza, diremos, de atracción, indicaremos. A ver, de atracción decimos entre moléculas iguales, indicaremos.
moléculas iguales, enseguida vamos a mostrar con una figura, de moléculas indicaremos iguales, ¿no es cierto? Del mismo líquido. Aquí indicamos del mismo líquido, ¿no? Es decir, fíjense, al referirnos en este caso a la cohesión. Acá voy a dibujar precisamente un determinado líquido, bueno, en cuanto a sus moléculas, ¿no? Indicando que, por ejemplo, acá está una molécula, acá otra molécula, otra, y acá también otra molécula y otra molécula, ¿no? Les repito, en un líquido. Ahora bien, ¿qué sucede ahora? Fíjense, con estas moléculas. Directamente van a existir, en este caso, fuerzas de cohesión. ¿Qué significa eso? De que van a estar, en este caso, atrayéndose entre ellos, algo así más o menos, ¿no? Estas moléculas, ¿no es cierto? Eso se llama cohesión, ¿no? De que están ligadas estas moléculas, ¿no es cierto? Más o menos de esta forma. ¿De acuerdo? Decimos, es una fuerza de atracción entre moléculas iguales del mismo líquido. ¿Verdad? Va entendiéndose de esa forma. Ahora, otra característica que también se considera es, por ejemplo, la adhesión, ¿no? Decimos la adhesión. ¿En qué consiste la adhesión? Que es también una propiedad de los líquidos. A ver, la adhesión decimos de que son fuerzas de atracción, digamos, son fuerzas, indicaremos, de atracción indicaremos, a ver, de atracción decimos entre moléculas, entre moléculas decimos moléculas de diferentes líquidos, de diferentes indicaremos líquidos, ¿no? Es decir, que en este caso ya participan dos líquidos diferentes, el cual les indico de la siguiente forma, donde las moléculas de estos líquidos también se va a ejercer entre ellos una cierta fuerza de atracción. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, acá nuevamente realizo el dibujo esta vez de dos líquidos, bueno, algo así más o menos, bueno, de esta forma, ¿no es cierto? Y si hablamos de dos líquidos diferentes, acá vamos a colocar una línea divisoria, digamos, ¿no? De esos líquidos. Ahora, estas moléculas las vamos a presentar de la siguiente forma. A ver, acá una molécula, acá otra molécula y acá otra molécula, ¿no? Acá también de este otro líquido, esta molécula y también esta otra. Para aclarar mucho mejor, en este caso estoy hablando de dos líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, este va a ser el líquido 1, diré. Es el líquido 1. Y acá en la parte inferior vamos a tener, indicaremos el líquido en este caso 2, ¿no? Más o menos en este caso son como los líquidos de el agua y el aceite, más o menos, ¿no es cierto? Sabemos que agua y aceite, si bien se juntan, pero no se mezclan, ¿verdad? Algo así, más o menos. Entonces, estas fuerzas que actúan, en este caso, están precisamente representadas de esta forma, ¿no?
Acá les indico, hay una fuerza en este sentido, ¿no es cierto? O sea, se van atrayendo de esta forma estas moléculas, ¿no? Entonces, este tipo de fuerzas que intervienen se llaman precisamente fuerzas de atracción, ¿no? Y constituyen en este caso eh, este, esta relación precisamente de la adhesión, ¿no es cierto?, entre dos líquidos, en este caso diferentes. ¿Sí? Ahora bien, también por otro lado, hablando de esas propiedades, también se considera la tensión superficial, ¿no? Acá coloco como subtítulo tensión superficial, la cual es también una propiedad de los líquidos. A ver, en la tensión superficial, decimos de que es la fuerza tangencial, indicaremos, es, diremos, la fuerza tangencial, indicaremos tangencial, eh, hablando de tensión superficial, tangencial decimos en el borde de una superficie libre. En el borde, decimos, de una superficie, indicaremos libre. Enseguida vamos a hacer una figura libre. Decimos, y contrae dicha superficie. Y contrae, indicaremos, dicha superficie, ¿no? Dicha superficie. A ver, acá voy a realizar el dibujo de, por ejemplo, a ver, acá les indico. El dibujo de un insecto. Espero que les salga bien el dibujo. Este es el agua en realidad, ¿no es cierto? Les decía, voy a dibujar en este caso un insecto donde, a ver, se presenta de esta forma. Algo así más o menos. Bueno, de esta forma, ¿no? Acá está sus alas, vamos a indicar. Y también por otro lado, vamos a representar también, ¿no? O sus patitas más bien, de este insecto, el cual, en este caso, representamos, a ver, de la siguiente forma. Algo así más o menos. A ver, de esta forma. Representando de esta forma. Algo así. Otras de sus patas, por ejemplo, representamos, a ver, de esta forma, ¿no? Algo así más o menos. Otras de sus patitas podemos representar, a ver, de esta forma. Algo así. O también de esta manera. ¿No es cierto? Y también por otro lado represento, a ver, de esta forma, ¿no? Algo así. Y también representaríamos, a ver, de esta forma. ¿Sí? La cosa es que, en este caso, el contacto que tiene con el agua, no siempre agua, puede ser también otro líquido. Acá voy a representar. Bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Vaya formándose una figura, bueno, algo así más o menos. A ver, acá mismo, algo así, ¿no es cierto? Bueno, de esta forma, ¿no?
sus patitas están en contacto con este líquido. Bueno, algo así. Bueno, para que se entienda, ¿no? Pero las moléculas, les decía, de este líquido, a ver, se presenta de esta manera, ¿no es cierto? Acá, en la superficie del líquido, precisamente, va a haber una fuerza de atracción entre estas moléculas. Se presenta de esta forma, estas son las moléculas, ¿verdad? Ustedes podrán imaginarse. Entonces, va a haber una fuerza de atracción entre estas moléculas, ¿no? Algo así más o menos, ¿no es cierto? Algo así. Y eso hace de que en este caso haya una resistencia, digamos, ¿no es cierto?, de la superficie del líquido para que este insecto no pueda hundirse, digamos, ¿no? O no puede en este caso ingresar directamente al líquido. O sea, acá se está ejerciendo precisamente una tensión superficial, ¿no es cierto? Cosa de que sea como una especie de una capa, más o menos, sea una especie de una capa, algo similar, para que este objeto, tensión, indicaremos en este caso superficial, que pueda fácilmente caminar, ¿no?, encima de este líquido. Eso se llama tensión superficial. ¿Están de acuerdo? Entonces, de esa manera, también vamos aclarando esta es la propiedad que se tiene de los líquidos precisamente. Entonces, por lo tanto, completando el concepto de tensión superficial, existe una interacción, diremos, una fuerza de interacción, indicaremos de interacción superficial, ¿no? Interacción, indicaremos superficial, indicamos, ¿no es cierto?, entre moléculas precisamente de este líquido. Decimos moléculas. Entonces, repito, ¿no? Entonces, de esa forma podemos aclarar la tensión superficial, ¿no es cierto?, la cual, les repito, es una fuerza de atracción que existe precisamente en la superficie del líquido. Ahora bien, una otra propiedad que también se toma en cuenta en los líquidos, ¿no?, es, acá coloco como subtítulo, acción capilar, ¿no? Es, en este caso, la acción capilar. ¿Y qué consiste esta acción capilar? La fuerza de cohesión, decimos, la fuerza de cohesión, indicaremos, a ver, es superada por la fuerza de adhesión. Es superada, indicaremos, por la fuerza de adhesión, ¿no? Por la fuerza, indicamos, de adhesión. A ver, para ir aclarando, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, un recipiente, indicaremos, bueno, más o menos de esta forma, donde en este recipiente existe un cierto líquido. A ver, representamos de esta forma. Existe un cierto líquido, ¿sí? Y si
Sobre este líquido situamos o colocamos un pequeño tubo, un tubo delgadito, digamos, ¿no? Este tubo delgadito, por ejemplo, vamos a representar de esta forma, algo así. Bueno, de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder colocando este tubo? Fíjense, lo que va a suceder es de que este líquido va a ir subiendo, ¿no? Va a subir de esta forma. Obviamente acá lo tenemos abierto, ¿no es cierto? Todo este tubo delgado, repito, este líquido, ¿no? Va a subir precisamente por este tubo, hasta una determinada altura, ¿verdad? O sea, por el tubo delgado indicaremos, por el tubo, diremos en este caso delgado, ¿no? Sube el líquido. Sube, indicaremos el líquido. Entonces, fíjense, este experimento lo podemos realizar fácilmente. Ustedes tienen acá una cierta cantidad de agua en un recipiente. Agua, el ejemplo más fácil, ¿no? Colocamos. Y si sobre ella colocamos un tubo delgadito, pero colocamos un tubo delgadito, ¿verdad? Y vamos a notar de que el líquido va a ser posible que suba. ¿No es cierto? Entonces, esa acción precisamente se llama acción, en este caso, capilar, ¿no? Y es una característica, en este caso, de los líquidos. ¿De acuerdo? Bien, también se toma en cuenta ciertas características, ya hablando del estado gaseoso de la materia, ¿no? Hasta acá nos hemos referido solamente al estado sólido y al estado líquido. Entonces, ¿qué pasa en el estado gaseoso? ¿No? En el estado gaseoso se tienen más características, las cuales vamos a ir, en este caso, desarrollando precisamente de la siguiente forma. A ver, entonces acá vamos a colocar con su título estado gaseoso. Colocamos estado gaseoso, ¿no? Hablando siempre de la materia. Ahora bien, el estado gaseoso. Sus moléculas, diremos, sus moléculas están muy distantes, o están distantes, digamos, ¿no? Están, indicaremos, distantes, ¿no es cierto? Y sus interacciones son muy débiles. Y sus interacciones, indicaremos, son muy débiles, ¿no? Interacciones, indicaremos, son muy débiles. O sea, significa eso de que sus fuerzas de atracción, en este caso, son bastante débiles al estar separados, ¿no? Y se mueven, diremos, al azar, ¿no? Hablando de las moléculas. Entonces indicamos y se mueven al azar. Pero entonces, muy débiles y se mueven, indicamos al azar. ¿No es cierto? O sea, en cualquier dirección significa, ¿no? Decimos en este caso al azar. A ver, significa eso de que, por ejemplo, en un recipiente, represento de esta forma, en este recipiente contiene un determinado, en este caso, gas, ¿no? Vamos a tomar en cuenta de que acá está su tapa, digamos, ¿no? Y dentro de ella precisamente existe una cierta cantidad de gas donde sus moléculas van a estar
moviéndose, en este caso, al azar, ¿no? Es decir, esta molécula moviéndose en este sentido, esta otra moviéndose en este sentido, incluso esta puede chocar contra esta pared, ¿no? Acá se tiene otra molécula moviéndose de esta manera, acá por decir otra molécula moviéndose de esta forma, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Van moviéndose estas moléculas. Aparte de chocar también contra la pared de este recipiente, ¿no? También el choque se puede efectuar entre ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, esta molécula chocando con esta otra molécula, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Podemos ir dibujando las moléculas de este gas, ¿ok? Hablando de estado gaseoso. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios de estado? A ver, ya voy a indicar precisamente los cambios, diremos, de estado, ¿no? Es decir, cuando pasa del estado sólido, por ejemplo, al líquido, o cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, o viceversa, ¿no? Es decir, en este caso, tomando el ejemplo del hielo, agua y vapor, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, un cubo de hielo, representado de esta forma, ¿no? Al agregársele, en este caso, calor, ¿no es cierto? Al agregarse, en este caso, calor, ¿qué va a ocurrir? Se va a convertir directamente a líquido. Significa eso de que, si bien en esta situación está en estado sólido, va a pasar directamente al estado, indicaremos, líquido, ¿no? Y cuando pasa al estado líquido, vamos a poder representar, por ejemplo, a ver, de esta forma, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Hasta acá, ¿no? Indicando de que pasó ya al estado, diremos, líquido. Bueno, de esta manera, ¿no es cierto? Estamos hablando del estado, en este caso, líquido, ¿sí? Ahora, si vamos agregando más calor, ¿no? Al estado, en este caso, líquido, entonces, del estado líquido va a pasar al estado gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente estado, en este caso, que se va a poder tomar en cuenta de, eh, de esta materia, indicaremos va a ser de la siguiente forma, ¿no? Acá sigue el recipiente, perdón. Entonces, una vez que se lo sigue agregando, en este caso, calor, ¿no? Se lo sigue agregando, indicaremos calor, entonces pasa al estado gaseoso, ¿no es cierto? Nuestro estado gaseoso, como podemos notar directamente, bueno, precisamente va a ser un gas, ¿no? El cual va a ser posible representar de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tres estados de la materia, solo que debido al calor, ¿verdad? Del estado sólido puede pasar al estado líquido, y si al estado líquido seguimos agregando calor, va a pasar al estado gaseoso, ¿verdad? El ejemplo más claro en este caso es de hielo, agua, vapor, ¿no? El ejemplo más claro que se tiene. ¿De acuerdo? Bien, entonces, de esa forma, eh, iremos entendiendo estos cambios de estado. Ahora, obviamente, también reciben ciertos nombres estos cambios de estado. Por ejemplo, a ver, de sólido a líquido. De sólido a líquido. ¿Qué nombre recibe?
Por ejemplo, cuando pasa del estado sólido al estado, en este caso, líquido. Es fusión, ¿verdad? ¿Sí? O sea que se está fundiendo, en este caso el ejemplo más claro sería del hielo, ¿no ven? ¿No? Agregamos calor al hielo, ¿no es cierto? Se va fundiendo y se va a convertir en este caso en agua, ¿no? Entonces ese proceso, cuando pasa de sólido a líquido, se llama fusión, ¿sí? Ahora, ¿qué nos recibirá cuando pasa, diremos, del estado líquido, en este caso al estado, indicaremos, gaseoso, ¿no? ¿Qué nombre recibirá? Recibe el nombre de vaporización, ¿verdad? ¿No es cierto? Estamos hablando de vaporización precisamente. Bueno, de vaporización. ¿Perdón? Pero también este cambio de estado se puede manifestar, ¿no? Por ejemplo, decimos, a ver, de gaseoso a líquido, de gaseoso a líquido, digamos, ¿no? De gaseoso a líquido. ¿Qué nombre recibirá? Por ejemplo, cuando pasa del estado, en este caso gaseoso, establecía al estado líquido. En otras palabras, en vez de agregarle calor, ¿no? ¿Qué pasaría? Estamos sacando calor. Por ejemplo, cuando está en el estado gaseoso, sacamos calor, ¿no? Se va a convertir precisamente otra vez en líquido. ¿Pero qué se llama ese proceso? Al pasar de gaseoso, esta vez a líquido. Se llama, yo sé que van a recordar ustedes, ¿no? Condensación, ¿verdad? ¿Sí? Se llama condensación. ¿No es cierto? Ahora, cuando pasa de líquido a sólido, de líquido indicaremos a sólido. ¿Qué se llama ese proceso? Se llama solidificación. Solidificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, también en este caso puede pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso. ¿No es cierto? Entonces, si este cambio de estado se lo hace de manera directa, de sólido a gaseoso, se llama, que decimos, de sólido a gaseoso. ¿No es cierto? Cuando pasa directamente del sólido al gaseoso se llama sublimación. Se llama sublimación. ¿Sí? Pero también puede pasar directamente de gaseoso a sólido. De gaseoso indicamos a sólido, ¿no? Entonces, cuando pasa directamente de gaseoso a sólido, se llama sublimación inversa. Sublimación inversa. Esos son los nombres que se reciben en este cambio de estado. ¿De acuerdo? Ya, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. Un descanso de 10 minutos y volvemos.